cordial saludo. Para esta ocasión tenemos la oportunidad de darles a conocer pautas importantes acerca de los derechos y los deberes del trabajador en Colombia. Como primera instancia, definiremos qué es el trabajo, conoceremos los conceptos básicos de los derechos y los deberes fundamentales del trabajador y nos adentraremos un poco más sobre toda la información relacionada con la seguridad y la salud del trabajador. El trabajo es un término que abarca varios conceptos como tal. En esos conceptos encontramos definiciones económicas, físicas, sociales, entre otras. Para esta oportunidad tenemos 3 definiciones que se han encontrado. La número 1 nos indica que es la tarea realizada libremente por un gusto en particular o necesario para cumplir unos objetivos personales, sean sueños, metas, el trabajo diario, sobre la rutina que cada persona pueda o desea cumplir según las expectativas de él. Otra definición es la definición que encontramos como tal en el área de la física, la mecánica. Define el trabajo como la fuerza aplicada a un cuerpo suficiente para variar su energía potencial, es decir que la unidad de trabajo es el resultado del producto entre la unidad de fuerza y la longitud. Pero en esos dos no nos vamos a enfrascar como tal. La definición que necesitamos sobre el trabajo, de la cual nos vamos a especializar y de la cual está dirigida esta presentación, se define muy genéricamente como el conjunto de actividad física y mental realizado para obtener un sueldo como contraprestación. En Colombia, el trabajo se toma tanto como un derecho como una obligación o deber según el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia. El Código Sustantivo del Trabajo lo define como toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Como sabemos, los derechos y los deberes son normativas que se llevan a cabo para representar el orden y la justicia de una sociedad. El derecho es un conjunto de reglamentos, leyes y resoluciones enmarcados en un sistema social que busca el bien común, la seguridad y la justicia en todos los individuos. El deber es una obligación que al no ser cumplido recae en consecuencias de sanción, multa o castigo según el nivel de incumplimiento. Para los derechos fundamentales del trabajador, según la Constitución Política de Colombia, en el artículo 26, toda persona es libre de escoger su profesión u oficio. Asimismo, cuenta con la especial protección del Estado. Sus trabajos deben estar en condiciones justas y dignas para llevarse a cabo las actividades por las cuales fue contratado el empleado. En el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 58, se encuentran las obligaciones especiales del trabajador, que para esta ocasión fueron divididas en 3 principales: la responsabilidad, la prudencia y el respeto. En la responsabilidad, el trabajador está obligado a cumplir satisfactoriamente con cada una de las labores por las cuales fue contratado. Debe conservar y mantener en buen estado los instrumentos de trabajo otorgados por el empleador y debe velar por la protección de su propia salud, comunicando de cualquier anomalía que se le pueda presentar o imprevisto que le pueda generar daños como tal. Para la prudencia, el empleado no debe comunicar información de naturaleza reservada o que pueda perjudicar al empleado. Y finalmente el respeto, en la cual cada trabajador debe velar por un ambiente laboral sano y productivo. El decreto 1295 de 1994, por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. El Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. El Sistema General de Riesgos Profesionales, establecido en este decreto,
forma parte del Sistema de Seguridad Social Integral, establecido por la Ley 100 de 1993. El mejor empleador es el que invierte en prevención y el mejor trabajador es el que siempre se cuida en su labor. Con esta premisa se resume la intención del Ministerio de Trabajo al divulgar los derechos y deberes que tienen tanto empleadores como trabajadores en el Sistema General de Riesgos. En la medida en que se cumplan, se podrán mejorar sus propias condiciones de trabajo, salud y productividad de las empresas. Hay que tener en cuenta que la promoción del autocuidado es una estrategia necesaria para la búsqueda del bienestar integral en la vida cotidiana y para lograr el desarrollo humano. En el Sistema General de Riesgos Laborales, el trabajador tiene tanto derechos como deberes. Los derechos son: primero, el trabajador que sufra un accidente de trabajo o se le diagnostique una enfermedad laboral tiene derecho a la cobertura por parte de la ARL en el 100% de las siguientes prestaciones económicas y asistenciales: atención inicial de urgencias en cualquier IPS en el evento de accidentes de trabajo, atención médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica prestada por la IPS donde está afiliado, servicio de hospitalización, odontología, diagnóstico, tratamiento y suministro de medicamentos. Segundo, rehabilitación física y profesional. Tercero, elaboración y reparación de prótesis y órtesis. Cuarto, gastos de traslado en condiciones normales y necesarias para la prestación de los anteriores servicios. Quinto, subsidio de incapacidad temporal. Sexto, indemnización por incapacidad permanente o parcial. Séptimo, pensión de invalidez. Octavo, pensión de sobreviviente por la muerte del afiliado o pensionado. Noveno, auxilio funerario a quien sufraga los gastos de entierro de un afiliado o pensionado. Décimo, a ser incorporado y reubicado una vez terminados sus procesos de recuperación y rehabilitación. El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos adoptados en forma general o específica y que se encuentren dentro de los programas de salud ocupacional de la respectiva empresa, que le hayan comunicado por escrito, autorizan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados como para los servidores públicos, previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, respetando el derecho de defensa. Del Reglamento Interno de Trabajo. Del capítulo 2, Requisitos de ingreso. Deberán consignarse las condiciones y requisitos personales que deben reunir los trabajadores de la empresa, tales como solicitud, edad, certificados médicos, certificados de estudio, etc. Del capítulo 3, Días y horas de trabajo. Establecerse con la mayor claridad y precisión posible los horarios de trabajo de la empresa, indicando las horas de entrada y salida de los trabajadores, al igual que la pausa alimenticia, ya sean estas horas diurnas o nocturnas. Del capítulo 5, lugar, día y hora para el pago de los salarios, comprobantes de pago. Lo relativo a las formas de estipulación de salarios en la empresa, así como el lugar, día y hora en que se efectuarán los mismos, debiendo indicar la forma en la que se entregarán los comprobantes de pago de salarios, anticipos, etc. Del capítulo 6, descanso semanal. Deberá señalarse la forma en la que se concederá el descanso semanal de conformidad con lo dispuesto en los artículos 171 al 176 del Código de Trabajo. Del capítulo 8, vacaciones anuales. Deberán establecerse las reglas de orden práctico conforme a las cuales se dará cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 177 al 189 del Código de Trabajo. Capítulo 9, aguinaldos. Reglas de orden práctico conforme a las cuales se dará cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 196 al 202 del Código de Trabajo.
Capítulo 10. Obligaciones y prohibiciones para los trabajadores. Deberán señalarse las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores de acuerdo a la naturaleza de los puestos o cargos desempeñados en la empresa y la organización y el funcionamiento de la misma, que sean necesarias para la buena marcha de ésta. Todo con conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Código de Trabajo. Del capítulo 12, labores que no deben ejecutar mujeres ni menores de edad. Determinar, tomando en cuenta las tareas que realmente se ejecutan en la empresa, las labores que se estimen insalubres o peligrosas y que se prohíbe sean realizadas por mujeres y menores de edad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104 al 117 del Código de Trabajo. Capítulo 13. Exámenes médicos y medidas profilácticas. Cuando a juicio de la Dirección General de Previsión Social, la naturaleza de las labores ofrezca algún riesgo para la salud, vida o integridad física del trabajador, es obligación de los patronos mandar a practicar exámenes médicos o de laboratorio a sus trabajadores. Los trabajadores deberán someterse a exámenes médicos o de laboratorio cuando fueren requeridos por el patrono o por las autoridades administrativas con el objeto de comprobar su estado de salud. Los trabajadores deben ser destinados a desempeñar aquellos trabajos más adecuados a su estado de salud y su capacidad física, con base en los exámenes médicos correspondientes. Del capítulo 17, peticiones, reclamos y modo de resolverlos. Deberá determinarse la forma y el tiempo en el que los trabajadores deban presentar sus peticiones y reclamos a la empresa, indicando el cargo de la o las personas que deberán conocer de tales reclamos, así como la forma y plazo para resolverlos. Del capítulo 18. Disposiciones disciplinarias y modo de aplicarlas. Deberá establecerse las sanciones de acuerdo a las faltas cometidas por cualquier miembro del personal que labore para la empresa. Se estipularán las sanciones. En el decreto 1072 del 2015, en el artículo 2.2.16, se estipulan las normas sobre salarios, jornada de trabajo, prestaciones sociales, vacaciones y demás que les sean aplicables en lo establecido en el sistema de seguridad en el trabajo. Incluye al mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores a tiempo parcial. Por lo tanto, no produce efecto cualquier estipulación que pretenda afectar o desconocer tales derechos. Capítulo 19. Mecanismos de prevención. Artículo 57. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por la empresa incluyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conveniente, que promueve el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y un buen ambiente en la empresa, y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.